and it's time someone tells ours. We're humans first, journalists second. We chose this career to give you a voice. Now we're voicing ours. It's true, journalism has much room for improvement, but not all hope is lost, and we want your trust back by humanizing one journalist at a time. We're sharing with you what we go through to bring you the news. The pain, the tears, the trauma, and the mental health struggles. It's painful, and sometimes we even work 2 jobs to make ends meet. But we all have something in common. The passion, the joy, and the love we feel for storytelling and holding the powerful accountable. That includes holding ourselves accountable. So here are stories from us. This is how we want to help improve the news industry. The Awakened Journalist is proud to present Media Healers by Emiliana Molina Fajardo. Hi everyone, welcome back to The Awakened Journalist and our special project Media Healers. Today's interview will be in Spanish. El día de hoy nos acompaña Marcos Martínez Chacón, un periodista con años de experiencia, casi una década en noticias. Se ha destacado principalmente en periodismo digital y también en medios televisivos. Ha trabajado para organizaciones como la Associated Press, también Univision Comunicaciones y la BBC. Ha también cubierto noticias de suma importancia en temas políticos y también en temas de activismo y de derechos humanos y violaciones de derechos humanos también en México. Marcos se graduó con un posgrado en la Universidad Investigativa de California, Berkeley, en periodismo, el programa de periodismo de esta universidad. Así que con esta breve descripción le vamos a dar paso a Marcos para que me cuente un poco más sobre su historia personal y cómo llegó a los medios de comunicación. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias, Emiliana. Me da mucho gusto saludarte y sobre todo poder compartir con alguien como tú, a quien conozco desde hace ya bastantes años. Creo que 10 casi también, ¿no? Sí. Entonces es un placer. Gracias, Marco, un placer también. Bueno, ¿por qué no empezamos por eso? Empecemos por cómo nos conocimos, porque esta historia es fenomenal y me Claro, encanta. claro. Bueno, como lo recuerdas, para empezar es un momento atípico y irregular para mí porque inicialmente no estaba en mis planes hacer una maestría en periodismo y tampoco en Estados Unidos. Entonces fue extraño verme primero en Berkeley estudiando con grandes maestros y a la vez que existiera la oportunidad de ir eh, a conocer al presidente de Estados Unidos en ese entonces, Barack Obama, a través de una beca que otorga el White House Correspondents Association. Esa beca, como tú lo sabes, se ofrece a ciertos estudiantes en escuelas de periodismo de Estados Unidos anualmente, sigue haciéndose al día de hoy, y competí, como tú lo hiciste en tu universidad, en tu programa, por esa beca. Fui seleccionado y en ese momento, y continúa siendo el caso, en Berkeley seleccionaba solo un alumno. Entonces viajé a Washington pensando obviamente en el shock que iba a significar conocer al presidente de Estados Unidos en ese momento, porque ya nos habían dicho que era muy probable que estuviera ahí. Y pues, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que ahí encontré a una becaria hispana y que hablaba español, por lo tanto fue natural que comenzáramos a conversar y comenzáramos a compartir un poco de nuestras experiencias como estudiantes y después ya como becarios. Y por supuesto, esa noche nos marcó. Seguramente a ti al día de hoy te sigue significando como un momento, pues, muy importante. Y para ser como estudiante, el hecho que recibimos esa beca, pues significaba un evento doblemente importante, ¿no? Cuéntame tú, porque también fue atípico, ¿no? Fue atípico y épico, o sea, yo, claro, eso creo que ha sido uno de los momentos que más ha marcado mi vida. Y me acuerdo que
Claro, para darles un poco más de contexto a las personas que no conocen esta beca, es una beca que otorga el White House Correspondents Association a todos los estudiantes que estén estudiando periodismo o haciendo el posgrado en alguna universidad de Estados Unidos, ¿no? Y a nivel nacional seleccionaron ese año 2016 18 estudiantes que estaban haciendo el posgrado en periodismo. Entre esos 18, Marcos y yo, ¿no? Y Marcos y yo éramos los únicos latinos que nos ganamos esa beca. Y para mí fue un logro también pues enorme, no solo por eso, sino porque era la primera colombiana en la historia, en los 102 años de esa asociación, de ganarme una beca y ser invitada al White House Correspondents' Dinner a ver a Obama dar un discurso en primera fila ante artistas famosos, políticos, nosotros los estudiantes, o sea, pero estaba desde todos los políticos más influyentes y por supuesto pues el presidente de Estados Unidos hasta los periodistas más influyentes, o sea, me acuerdo que me topé con todas las estrellas de CNN, Wolf Blitzer, em, ¿con quién más? Uf, no, tanta gente. Pues Bueno, y con esta modelo famosa, Adriana de Lima, me tomé foto con ella y todo, con Emily Ratajkowski, o sea, y yo era en el baño de mujeres persiguiéndolas a todas como que sí, bueno, súper yo emocionante, ¿no? es que sí, bueno, el contexto, qué bueno que lo tienes ahí bastante presente, que sí, eran 18 los becarios y por lo que investigué también, era yo el primer estudiante mexicano, es decir, Wow, originario del país en sí. recibirla y pues bueno, también fue una especie de cena entre las estrellas porque yo sabía, y seguramente tú sabías, que esa cena tiene el particular, la particular característica de que reúne a estrellas de Hollywood que además son invitados especiales de los grandes medios de comunicación estadounidenses. Y cada medio de comunicación ahí tiene su mesa. Entonces, The Washington Post tenía sus invitados especiales, The New York Times, CNN, y por supuesto que como tú hiciste esa persecución de estrellas, yo también, Marcos, no me hagas quedar mal. no es que yo también lo hice, déjame te cuento, porque en corrígeme si no es así, pero es en el Hilton Garden de Washington, De D.C. Washington DC, sí, justo Y pasando la rotonda. en ese momento, pues yo no sabía quién me iba a encontrar cuando yo llegué esa noche, pero de pronto empezó esta lluvia de estrellas que te hace perder un poco, en mi caso me hizo perder la vergüenza, porque, Total. porque yo perseguí, así como tú, a Bryan Cranston, a Will Smith. Uy, en ese momento era otro el contexto, no sabíamos lo que iba a pasar con Will Smith. Y bueno, ya, ¿a quién más puedo enlistar? Son demasiadas las fotos. A Emma Watson. ¿Te acuerdas que Ah, conversamos sí, con Emma hablamos Watson? con Emma Watson cuando Sí, estábamos sí. en la fila, me acuerdo. Sí, fue muy extraño. O sea, por supuesto que es algo extraño, porque si cubriéramos, por ejemplo, si yo hubiese sido un periodista de espectáculos, probablemente es normal que alguien que cubra espectáculos se encuentre de vez en vez con Emma Watson, ¿no? En alguna conferencia de prensa, pero mi fuente siempre ha sido o la política o la gubernamental, entonces son como temas que no se entrelazan. Por lo tanto, sí, era muy, fue muy divertido. Para mí fue una noche muy divertida por el hecho de que conversé en un lapso de no más de 3 horas con Jeff Goldblum, Emma Watson, Will Smith, incluso eh, también perseguía a varios políticos, pero bueno, ya no voy a decir más nombres porque, porque eso ya podría comprometerme. No, y me acuerdo también, qué risa, me estás haciendo acordar. Yo también me puse a perseguir a Kerry Washington Ah, y hablé con ella, me presentó al esposo, le conté por qué me había ganado la beca. O sea, parecía, por lo menos, no sé si estaba actuando, pero parecía muy interesada en saber por qué yo me había ganado una beca y me felicitó y yo como que, wow, no puedo creer
como lo recordarás, en el encuentro primero con los Obama y con el presidente en general se da en un cuarto VIP al que solo tienen acceso quienes o son becarios o son invitados especiales. Sí. De ahí en fuera, los asistentes ven a Barack Obama o al presidente en ese turno desde sus asientos. Son pocos los que tienen acceso a ese cuartito, y en el cuartito es que comenzó para mí la adrenalina, porque fue muy impactante tener de pronto hablando con nosotros a Emma Watson. Y cómo hablamos, por ejemplo, yo recuerdo de lo que hablamos, recuerdo que hubo una conversación sobre el feminismo, Sí. sobre el estudio del periodismo, sobre lo importante que es el periodismo, y ella realmente se notaba interesada. Sí. Y en esos momentos faltaban unos cuantos minutos para que por primera vez entraran al cuarto Michelle Obama, Barack Obama, y después es una espera no muy larga para saludarlos y conversar brevemente con ellos. Creo que en tu caso fue distinto porque fuiste en grupo. Sí. Eran distintos, eran varios los becarios de tu universidad, que Éramos era, 3. Sí, sí, éramos 3. Misha y Jasmine era la otra. exacto. Entonces, y en mi caso, yo era el único becario de Berkeley, del Graduate School of Journalism, y pues me tocó entrar, pasar directo con ellos y conversar con ellos, con él brevemente. Y la conversación eran de menos de un minuto, pero yo tenía más o menos pensado lo que le iba a decir, y lo Sí. que le dije tenía que ver con el asedio a la prensa en México y lo que podía hacer el Departamento de Estado según mi perspectiva. este, Wow, o sea, como eh, becario en Berkeley le dijiste a Obama, o sea, lo asesoraste, pues le diste una sesión ahí de consultoría en el minuto que te daban para tomarte la foto y para conversar con él. Exactamente, porque se alargó un poco, Sí, porque en el momento en el que yo pasé ocurrió un problema de logística en el sí, que la esposa de John Kerry y John Kerry sí. habían de alguna forma robado la atención de Michelle. Ujú. Entonces, cuando me toca hablar y pasar a la foto, Barack Obama, se Sí, oye bastante extraño, ¿no? Voltea y me dice, una disculpa, lo que pasa es que como puedes ver, John Kerry y su esposa están saludando a Michelle, pero va a ser cuestión de minutos. Esos sí, minutos se extendieron sí. porque más gente se acercó a Michelle desde un extremo opuesto y Wow. se perdió un poco la logística, al grado que empezó a perder la paciencia el presidente. Sí, Empezó a preguntar en voz alta, guys, what's going on? Como sí, de controlen a la gente. Y yo sí. dije, no se me vaya a enojar aquí y cancele la foto porque, porque ya me quedé sin mi foto del recuerdo, ¿no? Sí. Pero no, posteriormente se resolvió y en ese interim es que comencé a hablar con él sobre lo que ocurría y ocurre aún en México, pero en ese momento también sobre el asesinato de periodistas. Era un tema que yo quería hablar con él solamente para poner el énfasis de que yo venía de México Sí. y que era necesario conversar con él, según yo, sobre el tema. Es un tema muy grave. Eh, Gravísimo. lo volvería a hacer con el actual presidente porque es un asunto de rendición de cuentas también sobre las acciones que tienen que tomarse desde los distintos órganos de defensa de derechos humanos que opera el gobierno estadounidense. Hay varios. Entonces, bueno, Totalmente. bastante No. serio, pero entre mi seriedad y que perseguía a Bryan Cranston, ya no supe qué pasó. No, bueno, pero qué espectáculo que a John Kerry y a su esposa les dio por hablar con Michelle Obama justo cuando tú estabas entrando para que te dieran más Fue, minutos con el presidente. fue extraño y por supuesto que yo le dije porque se disculpó conmigo el Sí. presidente, me dice, una disculpa, le dijo, yo le respondí, Mr. President, no problem, they can take as long as they want. De que O sea, yo me hice un poco Sí, hacia atrás y dije, no, pues claro. de que se enoje conmigo a que se enoje con los que están mal coordinando esto, que se enoje con ellos. Total. Pero bueno, de todo pasó y esa ocasión también me hizo a mí reflexionar
sobre lo peculiar que es estudiar periodismo en Estados Unidos y lo distinto que puede ser hacerlo en nuestros países de origen. Por ejemplo, yo en ese momento reflexioné internamente que por ningún motivo yo asistiría a un evento en México, en ese particular momento histórico de mi país, Sí. si significara tomarme una fotografía con el presidente. Eh, yo lo pensaría mil veces, no lo haría, eh, pero la división también y el debate que existe en esa cena en particular sobre la cercanía que existe entre la prensa y el poder, también merece mucho la pena interiorizarlo, hablar sobre él. Hay muchos detractores de esa cena en particular, Sí. eh, porque se habla de una especie como de actitud acomodaticia entre la prensa y el poder político de Estados Unidos. La crítica es válida, pero ahora sí que la, la experiencia que nosotros tuvimos fue como estudiantes, entonces también me sentía yo con más libertad. Eh, pero tiene mucho que se podría hablar sobre qué significa esa cena y también qué significó durante los años de Trump, que no nos tocaron. Cuéntame tu opinión sobre esa cena, porque sí estoy de acuerdo que la crítica de la cercanía de los medios de comunicación con la presidencia es válida. Sin embargo, también considero que es importante la cercanía, porque en esas cercanías se generan las noticias y se consigue la información para dársela al público. Pero me Claro, encantaría saber tu opinión. hay varias capas, yo creo, en el muy complicado tema de la cercanía entre un periodista como tal con una fuente política. Pero yo creo que si nos detenemos en esa, la cercanía debe ser la necesaria para obtener la información. Punto. ¿Qué tanto se requiere para que la fuente política, el político en cuestión, te revele, te comparta datos valiosos que son de interés general, que son valiosos para el interés general de una población, de una audiencia? Eso es válido. Para mí, pues no existiría la fuente política y tampoco existiría el periodismo político como tal si no se diera la relación cercana de fuente y periodista. El problema, o donde se puede tornar problemático ese intercambio, es cuando comienza a existir una amistad, ¿no? Donde se complica todo es cuando se rompe una línea muy delgada en la que el periodista se vuelve amigo del político o de un poderoso. Ujú. En este caso, enfoquémonos en los políticos. Si ya existe una amistad, ¿qué tanta distancia puede tomar el periodista para después decir, tengo información valiosa que podría poner en entredicho a mi amigo? ¿Lo reporta o no lo reporta? Es un dilema por el cual el periodista no debería pasar, no tendría que sufrir ese problema ético, porque precisamente cuando se estudia la ética periodística, se habla de una sana distancia. Entonces, la cena como tal es representativa de las distintas capas. La inicial es la ética, la de, ok, estoy aquí. Por supuesto que como periodista es valioso sentarme al lado de Joe Biden, en ese entonces el vicepresidente, o de funcionarios altísimos del Departamento de Estado, porque en una conversación informal puede surgir una historia, puede surgir una idea para investigarla, pueden darse incluso tips que ni siquiera te los están compartiendo a ti, pero si en esa conversación entre Biden y Kerry tú escuchas un dato que no ha sido previamente reportado, bueno, tú ya tienes ahí en tus manos una exclusiva. Ujú. Entonces, claro, ausentarse de esos eventos no es lo ideal, pero cuando se lleva al extremo el mantener una distancia, hay quienes sí optan por no presentarse por ningún motivo
en ese tipo de eventos. Pero por supuesto que en el fondo de la cena es la existencia, o así es como se explica, de una prensa vigorosa, libre, crítica, que puede sentarse y dialogar con el presidente y el mismo presidente hacer mofa de sí mismo, porque es histórica la razón de ser del discurso presidencial. Sí. Se ha hecho a lo largo de los años una oportunidad para que el presidente se burle de su propia administración. Sí. Entonces, también tiene un valor. No acabaríamos de hablar de la Sí, cena. exacto. Entramos en un debate ético que me deleita porque comparto muchas de tus ideas. Incluso, de hecho, yo sí también considero que es una cena necesaria porque es un momento de mostrar unidad. O sea, claro, hay dos poderes, dos pilares de poderes cruciales en la humanidad o en el planeta que si bien tienen que tener una ética muy fina, ¿no? Y muy marcada y una línea muy marcada, está bien que una vez al año se reúnan en esta cena cuya intención inicial o principal era precisamente como ameliorar las tensiones entre prensa y presidente y un momento para honrar ambos papeles. Creo que en ocasiones, durante el transcurso de los años, pues son ya más de 100 años de esta institución de White House Correspondents Association, hemos visto diversos discursos y diversas polémicas, pero creo que siempre que recordamos volver a la intención inicial del por qué o para qué se creó esta cena, que era para aliviar las tensiones y dar un espacio para que ambos, presidencia y funcionarios del gobierno, pudieran como hacer una tregua con los medios y decir, hey, o sea, te respeto, respétame, honramos el papel de cada uno y simplemente estamos haciendo nuestro trabajo, pues crea un ideal o una ilusión muy bonita de lo que puede significar la unión, ¿no? Y es una forma también de unificar a un país, sobre todo después de las elecciones del 2016. Claro, y bueno, también ahora yo recuerdo que reflexioné, no sé si te lo comenté o no, pero para ti después no fue muy atípico tener este tipo de encuentros con la élite política estadounidense. Recuerdo que tú ya publicabas y te hacían enlaces televisivos desde la Casa Blanca, ¿no? O sea, para ti, tú volviste creo que cada fin de semana. Sí. ¿No fue así? Sí, iba a las fiestas que hacían en las embajadas y conectaba con los políticos y hablaba Claro, detrás de cámaras con los políticos. En una ocasión, por ejemplo, estuve en la embajada de Colombia hablando con el presidente de Colombia, con Iván Duque. em, Todo esto recibiendo información en inglés se le llama background, pero es como claro, información, ¿cómo se le diría en claro. Un español? background que On- es de alguna Background, forma para citarse, pero sin decir el nombre o como contexto. como contexto, exacto, esa es la palabra. Claro, nos daban información de contexto para poder tener unos pilares más sólidos para contar la noticia el próximo día. Entonces son Claro. encuentros muy valiosos, pero comparto contigo también, solo 2 veces en mi vida me he tomado fotos con políticos de, o sea, como de lado a lado, ¿no? De Claro, resto, no me tomo ninguna foto con ningún político a menos que sea con mi micrófono en mano y que esté trabajando. Y una de claro, esas fotos fue con los Obamas. claro. O sea, de hecho, yo la foto tal cual ni siquiera la tengo ya pública en ningún lado, Sí, precisamente para reiterar a cualquier persona que quiera poner en entredicho si tengo o no una afiliación política, decir, a ver, mi trabajo es informar y si en algún momento hay una fotografía, en primer lugar yo iba en carácter de estudiante. Es un sí, momento muy valioso, lo atesoro y lo comento, sí. pero en esta época de las redes sociales, sobre todo, es importantísimo dejar en claro que el periodista en ejercicio no toma partido. Cuando estabas en la Universidad de Berkeley, amo esta historia porque aparte la narras demasiado espectacular,
Cuando estabas en la Universidad de Berkeley haciendo tu fellowship como estudiante, quiero reiterar, entras a hacer un fellowship con Univision Network en Miami, que son los headquarters de Univision, y te ponen a trabajar, si no estoy mal, en un equipo investigativo, ¿cierto? Así es. Bueno, para que sepan el nivel de periodista que es Marcos y que no les sorprenda que persiguió a Eric Trump en esta cena de White House Correspondents entre a otros políticos y famosos o estrellas. En su primera semana de trabajo como fellow en Univision, persigue a Jorge Ramos y este hombre que tengo sentado al frente mío logra que Jorge Ramos le diga que sí va a ir a dar el discurso de graduación de los fellows de su universidad. O sea, explícame por favor cómo ocurre esto y cuéntame la historia con pelos y detalles. Claro que sí. Mira, para sentar las bases de la escena, sobre todo creo que porque esto es mayormente audio podcast, entonces es verano del 2016. Estamos en la entrada principal del Newsport de Univision en Miami, que técnicamente es en Doral. Y yo había, por supuesto, pensado que una de las únicas oportunidades que iba a tener para conversar con Jorge Ramos y para conocerlo era ese momento, esa temporada que me iba a encontrar en Univisión trabajando para la unidad de investigaciones que se llama Univisión Investiga, que encabeza al día de hoy Gerardo Reyes, periodista colombiano. Entonces, un día de ese verano, yo me preparaba para entrar al Newsport y para mi sorpresa, porque no sabía, por supuesto, el momento exacto en el que Jorge Ramos se presentaba en las oficinas de esta poderosa cadena televisiva de habla hispana en Estados Unidos, lo vi entrar y mi primera reacción fue ir directamente con él, presentarme con Jorge, decirle mi nombre, qué estaba haciendo ahí y confirmarle que no le iba yo a hacer ningún daño, sino que estaba como admirador suyo reiterándole cuánto yo creo que ha aportado para el periodismo de habla hispana en Estados Unidos. Y le pedí por favor que me recibiera durante esa temporada en algún momento en su oficina para poder conversar, para poder eh, seguir ahondando en lo que yo estaba haciendo en Univisión y sobre todo por qué creía que era necesario que acudiera a Berkeley. la, fac la facultad, es que iba a decir la facultad, pero es la Escuela de Periodismo de, pues, de la Universidad de California en Berkeley. Y para mi sorpresa, de la manera más accesible, me dijo que sí. Me dijo, por supuesto que sí, Marcos, dame unos minutos, en un momento paso a tu lugar. Yo pensé que ese momento no iba a llegar. Yo, por supuesto, tenía la noción correcta de que es la figura más representativa de mi visión, que es una de las personas más ocupadas en esa cadena y que probablemente no iba a llegar nunca a mi lugar. Tal vez en el fondo pensaba que estaba siendo muy cordial y que simplemente me estaba dejando pasar, ¿no? Pues no, no fue así. Unos minutos después, estando yo en mi lugar, ahí en esa área en la que opera la unidad de investigaciones, estaba tecleando, viendo hacia mi computadora y de pronto escucho la voz de Jorge a un lado mío. En el momento en el que dice, Marcos, ¿quieres hablar? Yo, por supuesto, no daba crédito, que tomó ese tiempo para ir y, pues, para la sorpresa de todos los que estábamos ahí, incluido yo, voltea y le dice a mi superior inmediata, ¿te parece si me lo robo unos minutos? Y lo que diga Jorge, yo creo, es mi percepción en Univision, es casi un hecho, es ley. Y Es la, ley, o sea, lo que diga y Jorge en Univision es Biblia, es punto. nuestra,
Es nuestra percepción, pero yo creo que no está muy alejada, ¿no?, de la verdad. Y la productora le dijo, por supuesto que sí, Jorge, aquí lo que digas. Adelante, Marcos. Y pues lo que sucedió después todavía fue más sorpresivo para mí, porque me recibió en una sala de juntas aledaña a su oficina, donde él revisa todos los días los scripts. Yo cada tarde lo veía, obviamente yo pasando como inadvertido, revisar los scripts. Y en esa sala de juntas conversamos un buen tiempo y le dije de lo que yo estaba estudiando, le conté un poco más, le planteé mis ideas de tesis o de lo que yo iba a eh, hacer durante mi tiempo en Berkeley, y pues él se notaba muy interesado. Claro que siendo Jorge, parecía de alguna forma que me estaba entrevistando, cosa que es muy surreal. Yo a ese tipo de figuras periodísticas, por supuesto que es surreal hablar con ellas, porque como periodistas y estudiantes de periodismo, son nuestros héroes, son nuestros íconos. No es fácil encontrarte con uno de estos íconos y aparte aprovechar de la forma en la que lo hice, porque este es el punchline. Cuando íbamos a concluir la conversación, yo recordé que en Berkeley estábamos teniendo las conversaciones de quién iba a ser el commencement speaker en la graduación del 2017. Y te estoy hablando que esta conversación con Jorge ocurrió en el verano del 2016. Es decir, faltaba casi un año, pero las conversaciones ya estaban en curso. Sí. Y no desaproveché el momento y le dije, Jorge, quisiera invitarte a ser el commencement speaker de la generación de egresados de la Escuela de Periodismo en Berkeley en el 2017. Y para mi sorpresa, en ese momento, él me dijo, sí. Y yo no di crédito porque para mí debió ocurrir lo que sí después de hecho ocurrió, todo un proceso en el que la escuela tuvo que confirmar que en efecto él era el seleccionado, él era la figura periodística idónea para ser el orador principal. También tuvo que Jorge pedir autorizaciones dentro de Univisión para confirmar que se podía ausentar de la ciudad unos días, porque tuvo que viajar a la costa opuesta, a Berkeley, California, desde Miami. Y fue un proceso de varias semanas, al grado que después yo pensé que el mismo Jorge se había olvidado de que había dicho que sí, porque después yo le dije, oye Jorge, pues ya que accediste, y me dijo, a ver, hay todo un proceso. Y yo, bueno, bueno, por supuesto que sí, todos los procesos que quieras, pero culminó esto en Jorge presentándose a la vuelta de un año a Berkeley y dando un discurso valioso para la comunidad hispana, pero fue extraño cómo se alinearon los astros, como se dicen, porque ese momento y ese año todos lo recordamos como uno de los más duros para la comunidad hispana en Estados Unidos. Fue el año en el que el candidato republicano Donald Trump fue electo a la presidencia, el 2016. También era unos meses después, cuando yo hablé con Jorge, de que él había sido echado de una rueda de prensa encabezada por Trump, y lo que eso implicó para el debate de el respeto a los medios de comunicación de parte de un candidato, de un aspirante presidencial tan poderoso. También las palabras que emitió Trump en esa conferencia de prensa cuando le dice "Go back to Univision", que venía acompañada de connotaciones que después distintos analistas percibieron como una frase similar a "Go back to your country". Y lo que después eso representaba para Jorge Ramos como figura periodística, líder en una comunidad que estaba atemorizada y que, bueno, después vivió en mayor temor durante 4 años esta comunidad, ¿no? No quiere decir que los asuntos ni los temas sobre todos estos
difíciles momentos de la historia moderna de Estados Unidos se hayan superado, pero verlo hablar con los egresados de periodismo en Berkeley sobre cómo hay que tomar partido cuando se trata de abusos de derechos humanos. Y es ahí a lo que me refería hace unos minutos sobre un periodista que ha dicho reiteradamente que se debe tomar partido cuando hay abusos de derechos humanos, cuando hay racismo, cuando hay discriminación. Yo admiro, por supuesto, a Jorge Ramos y creo que no hay más prueba ni mejor prueba que el hecho de que como un admirador total de lo que ha hecho como periodista, pues lo fui a perseguir en su oficina y, y por eso es que para mí significó mucho, o sea, fueron años muy importantes para mi carrera, aunque fueron de alguna forma años en los que tomé una pausa de reportear, tomé una pausa de ejercer tal cual todos los días en una redacción la profesión. Aunque seguía haciendo periodismo de una u otra forma, tanto en Univisión en esa temporada que estuve como posteriormente con otras empresas, durante mis estudios yo lo sentía como un momento de detenerme y que en ese momento haya ocurrido esta serie de eventos me hizo reflexionar mucho y me hizo sobre todo admirar más a quienes como Jorge eh, dicen, pues hay que decir, hay que alzar la voz sobre momentos cruciales que viven los países, en ese caso Estados Unidos. O sea, tú seguramente lo ves y lo percibes de una manera mucho más cercana porque has estado ahí tantos años. Para mí era un momento que siempre lo vi como temporal, estar en Estados Unidos, yo siempre lo vi como temporal, nunca fue mi interés quedarme, nunca fue mi interés ejercer tal cual el periodismo a largo plazo en Estados Unidos. Para mí, siempre he visto mi compromiso con mi país. Creo que, y no es, por supuesto, ningún cuestionamiento a quienes deciden quedarse. Hay muchos temas, como Jorge, que se deben de abordar desde una perspectiva mexicana, colombiana, salvadoreña, hondureña, desde Estados Unidos para esas comunidades. Pero volviendo un poco a lo que te decía, yo sabía que iba a regresar a México y aún así fue impresionante ver cómo ocurrieron todas estas situaciones de las que estamos hablando, ¿no? Sé que hay gente que daría una parte de su cuerpo por conversar con Jorge Ramos. O sea, me lo han dicho, ¿no? De que Claro. yo me he topado con colegas que incluso trabajan en AP allá, que dicen, no, bueno, yo, ¿qué no daría por escucharlo en persona, en persona? Y el hecho de que después fue a Berkeley y que, como te comentaba, dijo esas palabras, pero además él repetía algo que me daba un poco a mí de vergüenza, porque a cada persona con la que hablaba de cómo dio con esta graduación, Sí, decía, es que yo estoy aquí por Marcos, yo estoy aquí o sea, sí. y lo dijo como tú lo dijiste, cosa que bueno, qué bueno que lo perciben así, les agradezco, pero él decía, yo estoy aquí porque él, como buen reportero, insistió todos los días, dice, no me dejaba descansar, o sea, a alguien, yo recuerdo a alguien que le dijo eso, dijo, yo estoy aquí porque como buen reportero él no dejó de insistir. Ahora, le dije una vez y ya después en un correo, pero tampoco lo estuve persiguiendo, ¿eh? Sí. Pero sí es Pero un lo honor. azotaste en la entrada de Univisión también. Sí, sí, pero sí, por supuesto, es una figura que ojalá algún día pues hable en este podcast, sería magnífico. Total. Y Créeme que lo tengo ahí en la lista de personas que quiero que hablen en el podcast y cada vez siento que estoy más cerca de lograrlo. claro, porque mira, estamos los reporteros que somos soldados
como decimos, soldados rasos en México, ¿no? Sí. Quienes vamos y perseguimos al gobernador y perseguimos al alcalde y por supuesto que estas figuras que por la vida, la historia, las distintas situaciones que han pasado, logran una visibilidad de ese tipo. Y esas figuras, cuando ejercen el periodismo con tal pasión y con tal entrega, hasta el último suspiro, alimentan mucho el querer seguir eh, de la otra generación, de los que venimos atrás. Marcos, bueno, y precisamente para entonces tocar el tema de la prensa en México, eh, según la Sociedad Interamericana de Prensa, o la CIP, en lo que va de este año ya son 9 periodistas asesinados en México. Y desde 2000 a la fecha son 153 periodistas que han sido asesinados en México en total, según lo que calcula el artículo 19. ¿Cómo te sientes tú sobre estas cifras al escucharlas, no? Y teniendo en cuenta que en este momento eres un periodista en México. Son Y escalofriantes, sí, son cifras escalofriantes. A donde quiera que uno vaya aquí en México puede encontrar testimonios de amedrentamiento, de acoso, de, por supuesto, muerte, de periodistas y de defensores de derechos humanos que han sido víctimas de grupos del crimen organizado, de distintos actores. Y lo más terrorífico de esto es que, de acuerdo con datos oficiales, la mayor parte de los ataques en contra de periodistas en particular provienen de actores estatales, de funcionarios que actualmente ostentan algún cargo en algún nivel del gobierno. Y eso, por supuesto, lo hace sentir a cualquiera vulnerable, lo hace sentir en peligro de alguna forma. Ahora, hay distintos escenarios en los cuales uno puede estar a expensas de un ataque como este o de ataques como estos de los que estamos hablando. El periodista local que está ubicado en una zona rural alejada de las grandes ciudades corre mayor riesgo, de acuerdo con lo que hemos visto en los últimos años. No es lo mismo un periodista que ejerce la profesión en la Ciudad de México, en la Ciudad de Monterrey o en Guadalajara, donde hay gran presencia de medios locales, nacionales e internacionales. Es decir, los ojos están más puestos sobre estas regiones. Pero durante mi carrera también, precisamente siendo sensible a lo que se vive en México, en cuanto a los riesgos que enfrenta la libertad de expresión, es que me he enfocado durante varios periodos en reportar, investigar y dar luz a algunos de los casos de periodistas asesinados. Uno de los más emblemáticos ocurrió en años recientes en Veracruz, por ejemplo, que ha sido considerado uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo en México. Es decir, si ya de por sí México es un sitio inseguro para periodistas, Veracruz tiene el problema todavía por cuenta doble. Y el caso de Moisés Sánchez es uno que es escalofriante, como ya lo había comentado, pero que el solo describirlo me eriza la piel. Este periodista fue descuartizado en su ciudad natal, Medellín de Bravo, que es una zona rural, vuelvo al punto de las zonas rurales en Veracruz. Su cuerpo fue encontrado en una bolsa en donde estaban sus restos desmembrados. Él se dedicaba a repartir un pequeño periódico que él mismo imprimía, él mismo reporteaba y él mismo distribuía en un taxi, porque su ingreso provenía de distribuir en una muy menor medida este periódico y el resto venía de ser taxista.
Y en este periódico él exponía casos de corrupción local, cuestionaba al alcalde en turno, decía lo que otros no se atrevían a decir, básicamente contaba la verdad sobre lo que estaba pasando en ese pequeño poblado. Le resultó incómodo a las autoridades, le resultó incómodo a los poderes que ya controlaban el territorio y fue asesinado. Eh, de esa manera brutal callaron la voz de Moisés. Y es uno de esos más de 150 de los que estamos hablando. El caso de él tiene otra eh, capa y que lo hace todavía más poderoso porque su hijo, con el mismo nombre, Moisés Sánchez, tomó la misión de su padre y comenzó a imprimir el mismo periódico. Obviamente ha vivido amenazado los últimos años, vive con la poca o mucha protección que un esquema federal que existe en México le provee a ciertas personas que enfrentan amenazas o están bajo riesgo, pero que en los últimos años también la evidencia comprueba que ese tipo de protección es insuficiente. Gente que ha estado ya bajo el esquema federal del que te hablo ha sido asesinada. Entonces, ¿cómo se vive el ejercicio periodístico en México? Hay muchas realidades, pero es incuestionable que es un acto de valentía y no es esto decir que yo estoy calificándome como alguien valiente, pero pongo el enfoque en los periodistas en zonas rurales, en zonas apartadas. Ellos son los grandes valientes, ellos son los que a mi juicio son héroes, muchos de ellos anónimos, porque alguna vez hablaba con una figura periodística muy importante en México y le cuestionaba yo sobre esto, ¿no? Sobre qué veía en los asesinatos de periodistas. Es un tema que quien ejerce el periodismo y no lo tenga presente en México, bueno, pues se está viendo hacia otro lado. Y la persona me decía muy claramente que, mira, no van a ir a matar a tal periodista que es famosísima o este otro que es famosísimo. Se van contra los periodistas locales. Ellos son los que están realmente en riesgo. Y aunque suena muy burdo lo que me decía esta persona, tiene razón. Es casi nula la existencia de casos de periodistas famosísimos en años recientes que han sido asesinados en México. No se me viene uno a la mente, pero sí se me vienen a la mente todos estos nombres, ¿no? Moisés Sánchez, está, por supuesto, algunos colegas en Chihuahua, Javier Valdés Claro. en Sinaloa. Bueno, y es una estrategia también, ¿no? Para no acaparar tanta atención y poder continuar enviando mensajes de no cuestionar a la autoridad, cuando es el deber periodístico cuestionar a la autoridad. Exactamente. ¿Tú, Marcos, en algún momento has tenido alguna situación donde se ha visto perjudicado tu trabajo por lo que estás reportando? Yo he sentido miedo en territorios en los que he estado. Sí, He sentido que no hay la suficiente seguridad en caso de que ocurra un ataque. sí. Nunca he estado, y la verdad es que deseo nunca estarlo, en un riesgo inminente de muerte, pero por supuesto que en los últimos años hay otro nivel de violencia que ese tiene que ver con el hostigamiento digital sobre todo, con Sí. hostigamientos que se han vuelto ya casi pan de todos los días. Y ese sí lo he tenido, pero no es, no lo quiero ni siquiera equiparar a los casos drásticos de los que estamos hablando, en los que se atenta contra la vida y los actores que lo perpetran tienen éxito en acabar con la vida de periodistas. En esa situación yo no me he visto nunca en ese tipo de riesgo, pero es, es muy sencillo encontrar esos casos. O sea, hablando hace unos días o incluso en Berkeley, volvemos al tema de la experiencia en Berkeley, ahí conversé mucho con Anabel Hernández, es una periodista de investigación mexicana,
Ojalá algún día sí puedas conversar con ella. Y ella durante años ha denunciado cómo el secretario de Seguridad Pública Federal, durante los años de Felipe Calderón como presidente, Sí. orquestó un plan para matarla. Ese secretario de ese entonces está preso actualmente en Nueva York, acusado de vínculos con el narcotráfico. Anabel dijo durante años que el plan para matarla, de parte de este entonces funcionario, había sido porque ella reveló los vínculos de él con el cártel de Sinaloa. Sí. Y el funcionario negó por años cualquier vínculo. ¿Dónde está el funcionario? Está, En la cárcel. Por supuesto, está bajo un juicio y él ha negado todos los cargos en su contra. Hay que decirlo porque es el periodismo, ¿no? Lo que tenemos que contar eso. Y Marcos, sí, pregunta porque se nos está acabando ya el tiempo, sí. para cortar. Volviendo entonces, digamos, a ese minuto que tuviste hablando con el presidente, si pudieras resumir en un minuto una solución para estos acosos y estas violaciones de derechos humanos que enfrentan los periodistas en todos los países del mundo, pero sobre todo en países como México o Latinoamérica en general, ¿cuál sería una posible solución? Bueno, es dificilísimo pensar en una sola, pero sí creo que la primordial es seguir hablando, seguir exhibiendo las dinámicas que derivan en el asesinato de periodistas. ¿Cuáles son las razones por las cuales existe la impunidad que ha perpetuado esta vorágine mortal en contra de quienes lo único que buscan es exponer la verdad, reportarla? Ahora, en el principio ético, de nuevo, del periodismo, el primordial es busca la verdad y repórtala. ¿Por qué se asesina a quien quiere buscar la verdad? ¿Qué se oculta? Creo que los principales elementos para salir de una vorágine así es, como sociedad, lograr un consenso de que el periodismo es una herramienta que sostiene la democracia moderna. Si no existe ese consenso, si el debate se pierde en cuestionar al periodista solamente porque dice algo incómodo, incluso para algunos sectores de la sociedad, entonces no se va a salir de un problema como el que tenemos. Lleguemos al consenso de que es un elemento primordial de la democracia moderna, el periodismo, y a partir de ahí creo que existiría la ruta de salida que hasta ahora no la vislumbro ni siquiera cerca. Increíble, ¿no? Es increíble, sí. Marcos, bueno, se nos acaba el tiempo, pero mil gracias por compartir conocimiento, tu sabiduría, tus experiencias, que son muy valiosas y muy periodísticas. No, Emiliana, para mí es un placer y por supuesto gracias por invitarme y gracias a quienes hayan escuchado este podcast, que es muy valioso que se den estas conversaciones siempre. Journalists, this one's for you, to help you heal, to help you understand your worth, and to help you know you're not alone. So share the love and subscribe to Spotify and YouTube and follow us on Instagram. The Awakened Journalist is proud to present Media Healers by Emiliana Molina Fajardo.